El viento invernal de noviembre azotaba con fuerza las viejas fachadas coloniales de Monterrey en el año de 1974. Las luces parpadeantes de los faroles de gas apenas lograban quebrar la densa neblina que descendía desde el Cerro de la Silla. Carlos ajustó los botones de su pesada chaqueta de pana mientras apresuraba el paso sobre el gastado empedrado del barrio antiguo. Sus pesados libros universitarios se sentían como una carga de plomo dentro del viejo maletín de cuero que colgaba de su hombro. La medianoche había quedado atrás hacía mucho tiempo y las calles parecían haber sido completamente abandonadas por los vivos. Un silencio sepulcral envolvía cada esquina, interrumpido únicamente por el eco rítmico de sus propios pasos cansados. De repente, un sutil crujido detrás de él hizo que el vello de sus brazos se erizara de forma instantánea. El muchacho detuvo su marcha por completo y giró lentamente la cabeza para observar el oscuro callejón que acababa de cruzar. A unos 30 metros de distancia, oculta entre la densa bruma, se distinguía una imponente silueta completamente inmóvil. La figura vestía una larga gabardina negra que caía casi hasta el suelo y un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. Pensando que se trataba simplemente de otro trasnochador, Carlos soltó un suspiro de aire frío que se materializó en el ambiente. El estudiante reanudó su caminata apresurada, intentando convencerse de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, el sonido seco de unas suelas de cuero impactando contra el suelo volvió a resonar a sus espaldas. Lo aterrador era que el ritmo de aquellos pasos ocultos imitaba de manera perfecta la velocidad exacta de su propia huida. Si Carlos aceleraba el paso, la misteriosa presencia aceleraba también. Si él disminuía la marcha, el extraño hacía lo mismo. Preso del pánico, el joven decidió doblar bruscamente a la izquierda en una estrecha bocacalle que conducía hacia una plaza solitaria. Sus pulmones comenzaron a arder debido al aire congelado mientras corría con desesperación sobre las baldosas resbaladizas. La figura espectral parecía no realizar ningún esfuerzo físico, como si flotara suavemente a unos centímetros sobre el pavimento. Bajo la penumbra del ala de su sombrero fedora, Carlos pudo notar con horror que el sujeto carecía por completo de un rostro humano. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo una negrura absoluta que parecía absorber la poca luz que quedaba en el ambiente. Un grito de terror puro se atoró en la garganta del estudiante mientras tropezaba con un escalón de piedra desalineado. Su maletín se abrió violentamente al golpear el suelo, desparramando sus libretas y notas impresas por toda la acera húmeda. Con las palmas de sus manos ensangrentadas por el raspón, el joven se arrastró hacia atrás hasta golpear contra un pesado portón de madera. El gélido frío de la noche regiomontana pareció intensificarse súbitamente, congelando el sudor que bajaba por su frente. El hombre de negro se detuvo exactamente a 3 metros de distancia, irguiéndose como una enorme columna de oscuridad absoluta. De las mangas de su gabardina comenzaron a asomarse unas manos largas y huesudas, con dedos delgados que terminaban en puntas afiladas. Carlos intentó golpear el portón trasero con sus puños, suplicando en un susurro desesperado que alguien le abriera desde el interior. Ninguna luz se encendió en las ventanas circundantes y ningún alma acudió al llamado del aterrorizado estudiante universitario. Un olor penetrante a azufre y a tierra húmeda de cementerio comenzó a inundar el estrecho callejón empedrado. El ser levantó lentamente una de sus manos esqueléticas y apuntó con un dedo acusador directamente hacia el pecho de Carlos. En ese instante, el murmullo de 1000 voces indescifrables pareció resonar directamente dentro de la mente del muchacho. Las voces susurraban lamentos del pasado, historias de muertes trágicas y entierros olvidados bajo los cimientos de la vieja ciudad. Desesperado por escapar de la tortura mental, Carlos se arrastró hacia un lado buscando una rendija entre la silueta y la pared. Pero la oscuridad que emanaba de la gabardina pareció expandirse, bloqueando por completo cualquier ruta de salida física. El aire se volvió tan espeso que al joven le resultaba casi imposible inhalar el oxígeno necesario para mantenerse consciente. La figura dio un paso al frente y el tintineo de una antigua cadena de metal oculta bajo su abrigo rompió el silencio.
Una insoportable oleada de vibraciones malévolas sacudió el cuerpo del estudiante, obligándolo a cerrar los ojos por la agonía. Cuando el terror alcanzó su punto más alto, el tintineo de las cadenas cesó abruptamente y una calma antinatural cayó sobre el lugar. Carlos abrió lentamente los párpados y descubrió que el hombre de negro se inclinaba ahora directamente sobre él, a solo unos centímetros de su rostro. Mateo se apartó violentamente de la cama cuando la figura del hombre de negro se desvaneció en el aire frío de la habitación. Sus pulmones ardían mientras intentaba recuperar el aliento en el silencio sepulcral de la noche. Se ajustó las gafas con dedos temblorosos, buscando cualquier rastro de la aparición en las esquinas oscuras. Decidido a despejar su mente, Mateo caminó hacia la pequeña cocina para servirse un vaso de agua fría. El metal del grifo chirrió ruidosamente cuando lo giró, rompiendo la quietud del departamento. Mientras bebía, un movimiento sutil en el patio trasero captó su atención a través del cristal empañado. Mateo dejó el vaso sobre la mesa y se acercó lentamente al vidrio para ver mejor. Afuera, entre las sombras de los árboles secos, una pequeña figura permanecía inmóvil. Era una niña pequeña, vestida con un atuendo que parecía demasiado ligero para el frío de Monterrey. Mateo entrecerró los ojos preguntándose cómo una niña podía haber entrado a su propiedad privada a esa hora. La niña levantó lentamente un brazo, señalando hacia el viejo columpio de madera que colgaba de un roble. El columpio comenzó a balancearse solo, con un crujido rítmico que traspasaba las paredes de la casa. Mateo retrocedió, sintiendo que un escalofrío le recorría la espina dorsal al reconocer el vestido de la niña. Ese vestido blanco con flores bordadas era exactamente el que su hermana Marisol llevaba el día del accidente. Con el corazón latiendo a mil, el joven abrió la puerta trasera y salió al aire gélido del patio. La niebla le rodeó los tobillos mientras gritaba el nombre de su hermana en un susurro quebrado. La niña se giró por fin, revelando un rostro pálido que no había envejecido ni un solo día en 10 años. Mateo cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, incapaz de procesar la visión que tenía frente a él. Marisol no emitió ningún sonido, pero sus labios se movieron formando una palabra silenciosa. Ella pronunció su nombre, pero su voz no vino del patio, sino del interior de su propia cabeza. De repente, la niña comenzó a caminar hacia el muro del fondo, donde las sombras eran más densas. Mateo se levantó y la siguió, tropezando con las raíces de los árboles que parecían querer retenerlo. La niña se detuvo frente a un rincón del patio que Mateo siempre había evitado debido a un extraño olor a humedad. Ella señaló el suelo, justo donde la tierra parecía haber sido removida recientemente por la lluvia. Mateo se acercó y notó algo metálico que sobresalía ligeramente entre el lodo negro. Con sus propias manos, comenzó a escarbar con desesperación, ignorando el frío que entumecía sus dedos. Desenterró una pequeña caja de lata oxidada que contenía los juguetes favoritos que Marisol había perdido años atrás. Al abrirla, encontró una vieja muñeca de trapo y un broche de pelo que su madre le había regalado. Lágrimas calientes surcaron sus mejillas al comprender que su hermana estaba tratando de comunicarse con él. Pero cuando levantó la vista para darle las gracias, la figura de Marisol se había vuelto más tenue y borrosa. Una presencia mucho más oscura y pesada comenzó a manifestarse detrás de la imagen de la niña. Mateo sintió que el aire se volvía irrespirable, como si algo maligno estuviera consumiendo el oxígeno. La niña fantasma señaló ahora hacia la calle, con una expresión de puro terror en sus ojos espectrales. Él comprendió que ella no estaba allí solo para saludarlo, sino para advertirle sobre un peligro inminente. Un sonido de pasos metálicos resonó en el pavimento de la calle, justo afuera de su propiedad. Mateo se puso de pie, apretando la caja de lata contra su pecho como si fuera un escudo. La silueta del hombre de negro apareció nuevamente, esta vez recostada contra la reja de entrada. La niña se desvaneció por completo con un último suspiro que sonó como una disculpa. Mateo corrió hacia el interior de la casa, cerrando la puerta trasera con todos los cerrojos posibles.
Se quedó apoyado contra la madera, escuchando cómo algo rascaba suavemente la superficie desde el otro lado. En la radio antigua de la sala, una noticia sobre desapariciones en la carretera de Guanajuato comenzó a sonar espontáneamente. La voz del locutor hablaba de una joven llamada Stephanie que no había regresado a casa tras su viaje. Mateo sintió que su realidad se fragmentaba mientras el rascado en la puerta se convertía en un golpe seco. Justo antes de que la luz se apagara por completo, Mateo vio una mano pequeña y pálida dibujando un símbolo de advertencia en el vapor de la ventana. El recuerdo de aquella mano pálida marcando el cristal se desvaneció lentamente cuando Stephanie encendió el motor de su auto. Los faros delanteros se encendieron de golpe, proyectando dos largos haces de luz amarilla sobre el asfalto gastado. Dejar atrás la seguridad de la ciudad de Guanajuato a altas horas de la noche no había sido su mejor idea. Las colinas oscuras de la región se alzaban a ambos lados del camino como gigantes silenciosos custodiando la nada. El zumbido constante de los neumáticos contra el suelo era el único sonido que llenaba el habitáculo del vehículo. De repente, la aguja del velocímetro comenzó a oscilar de manera irregular, sin que ella cambiara la presión en el pedal. Stephanie frunció el ceño mientras le daba un suave golpe al tablero de instrumentos para intentar corregir la falla. Una ráfaga de aire inusualmente frío se filtró de pronto por los conductos de la calefacción, erizándole la piel por completo. A lo lejos, justo al borde de la carretera, una silueta pequeña pareció materializarse entre la densa niebla baja. Ella redujo la velocidad instintivamente, fijando la mirada en aquella figura que no parecía tener lógica en ese lugar. Los faros iluminaron de lleno a una niña que vestía un camisón blanco andrajoso y completamente empapado por el rocío. Lo más perturbador era su cabello, una melena larga y negrísima que le caía desordenada sobre el rostro ocultándolo por completo. Stephanie pisó el freno con fuerza, haciendo que los neumáticos chirriaran ruidosamente sobre el pavimento húmedo. El coche se detuvo por completo a apenas unos metros de distancia de la tétrica aparición inmóvil. El corazón de la joven latía desbocado mientras intentaba comprender si lo que veía era real o una alucinación por el cansancio. La niña no se movía, manteniendo los brazos pegados al cuerpo mientras el viento frío agitaba los hilos sueltos de su ropa. Con manos temblorosas, Stephanie buscó su teléfono celular en el bolso delantero para intentar pedir ayuda inmediata. Al mirar la pantalla brillante del dispositivo, se dio cuenta de que no había absolutamente ninguna barra de señal en esa zona. Decidió que lo mejor era esquivar a la criatura y continuar su camino sin mirar atrás bajo ninguna circunstancia. Hundió el acelerador a fondo, moviendo el volante hacia la izquierda para pasar por el carril contrario. Al pasar justo al lado de la niña, Stephanie no pudo evitar mirar de reojo a través de la ventanilla lateral. El ser del camisón blanco levantó la cabeza bruscamente revelando un rostro vacío, desprovisto de ojos y boca. Un grito de puro horror escapó de la garganta de la universitaria mientras aceleraba aún más por la recta oscura. El motor del auto rugía con fuerza, quejándose por el esfuerzo extremo en medio de la desolación nocturna. Ella miró por el espejo retrovisor central esperando ver la figura alejándose en la distancia de la carretera. Para su absoluto horror, la carretera detrás de ella estaba completamente vacía, sin rastro del espectro. Un silencio sepulcral volvió a caer sobre el entorno, alterado únicamente por la vibración del metal. De pronto, un sonido sordo y rítmico comenzó a escucharse desde la parte superior del vehículo. Alguien o algo estaba golpeando suavemente el techo de metal justo encima de su cabeza. El golpeteo se transformó rápidamente en el sonido arrastrado de unas uñas largas rascando la lámina exterior. Stephanie comenzó a sollozar descontroladamente, aferrándose al volante mientras el vehículo avanzaba sin rumbo fijo. Intentó frenar de golpe para hacer que la criatura saliera despedida por el impacto, pero el pedal se sintió totalmente rígido. De repente, un mechón largo de cabello negro y empapado cayó desde el borde superior del parabrisas exterior. El pelo comenzó a extenderse rápidamente, bloqueando la visibilidad del camino como una cortina siniestra. Incapaz de ver hacia dónde iba,
Stefani pisó el embrague e intentó virar violentamente hacia un lado del camino. El coche patinó sobre la grava suelta del arcén, levantando una gran nube de polvo y piedras. Con un golpe seco, el vehículo impactó de frente contra un viejo muro de piedra abandonado a la orilla. La fuerza del impacto arrojó a Stefani hacia adelante, haciendo que su frente golpeara fuertemente el volante. El motor se apagó definitivamente, dejando que un silencio pesado y espeso gobernara la escena del siniestro. Segundos después, el crujido del metal doblado fue lo único que interrumpió la quietud de la noche. Stefani abrió los ojos lentamente, desorientada y sintiendo un dolor agudo punzando en sus sienes. Al mirar hacia el frente, notó que el cabello negro que cubría el cristal había desaparecido por completo. Intentó abrir la puerta del conductor para escapar, pero el mecanismo estaba completamente atascado por el choque. Un pánico renovado se apoderó de ella al comprender que se encontraba totalmente atrapada dentro de su propio auto. Un sonido húmedo y pesado provino entonces desde el asiento trasero del vehículo, rompiendo la calma. Stefani congeló todos sus movimientos, sintiendo cómo el aire de la cabina se volvía instantáneamente helado. Con terror absoluto, giró lentamente la cabeza hacia atrás para ver a la niña del camisón blanco sentada silenciosamente en la oscuridad del asiento posterior, extendiendo una mano pálida hacia su cuello. Los dedos gélidos de la entidad rozaron la nuca de Stefani en la carretera, pero la maldición de esa niña fantasma ya había encontrado un nuevo hogar esa misma noche. A muchos kilómetros de distancia, en una vieja casa familiar, una abuela se despertó bruscamente debido a un repentino cambio de temperatura. Ella frotó sus brazos arrugados buscando calor mientras observaba cómo su aliento formaba una pequeña nube de vapor en el aire. Un crujido sordo resonó en la habitación contigua, donde los niños solían dormir durante las vacaciones de verano. La anciana se levantó de la cama con lentitud, apoyando sus pies descalzos sobre el suelo de madera extremadamente frío. Ella tomó su viejo rosario de madera de la mesa de noche, apretándolo firmemente entre sus dedos temblorosos. Al mismo tiempo, el padre de los niños caminaba en silencio por el pasillo principal tras escuchar unos pasos extraños. Él pensó que uno de sus hijos se había levantado al baño, pero la puerta del sanitario estaba completamente abierta y desierta. Ambos adultos se encontraron justo frente a la puerta del dormitorio infantil, cruzando miradas llenas de una honda preocupación. El padre susurró una pregunta inaudible mientras extendía la mano hacia la perilla metálica de la puerta. Un silencio denso y casi sólido parecía emanar desde el interior de la habitación, devorando cualquier sonido ambiental. La perilla giró con un chirrido agudo que hizo que el corazón de la abuela diera un vuelco violento. Al empujar la madera, el aire que escapó del cuarto golpeó sus rostros con un hedor rancio a humedad y flores muertas. El padre encendió la linterna de su teléfono móvil, proyectando un haz de luz blanca y temblorosa hacia el interior. La luz iluminó primero los juguetes ordenados en el suelo, los cuales proyectaban sombras largas y distorsionadas en la pared. Los niños dormían pacíficamente en la cama inferior de la litera, completamente ajenos al peligro invisible que se gestaba. El haz de luz comenzó a subir lentamente por la estructura de madera, revelando que la litera superior estaba vacía de mantas. Justo en el espacio vacío entre el colchón superior y el techo de la habitación, una silueta humana desafiaba la gravedad. La linterna del padre tembló violentamente, enfocando directamente el cuerpo flotante de una niña desconocida. La abuela ahogó un grito de pánico con su mano libre, cayendo de rodillas ante la visión más espantosa de su vida. La niña fantasma vestía un camisón blanco, viejo y deshilachado que flotaba levemente como si estuviera sumergido en agua. Su cabello negro, largo y profundamente húmedo, goteaba un líquido espeso que desaparecía antes de tocar la litera. El padre intentó gritar para despertar a sus hijos, pero las cuerdas vocales se le entumecieron por el terror absoluto. La abuela comenzó a recitar el Padre Nuestro en un susurro frenético, pasando las cuentas del rosario con desesperación. Al escuchar las oraciones, el cuerpo suspendido de la aparición comenzó a girar lentamente sobre su propio eje en el aire.
Sus pies pálidos y completamente descalzos quedaron suspendidos a escasos centímetros por encima de la almohada superior. El rostro de la entidad permanecía oculto tras la cortina de cabello enredado, pero una vibra de pura malicia inundaba el cuarto. Las bombillas de la lámpara de techo comenzaron a parpadear con violencia, emitiendo un zumbido eléctrico ensordecedor. El padre dio un paso al frente para jalar a sus hijos fuera de la litera, pero una fuerza invisible bloqueó su camino. Él golpeó el aire con desesperación, mientras las lágrimas de impotencia rodaban por sus mejillas pálidas. De pronto, la niña fantasma ladeó la cabeza de una manera completamente antinatural, rompiendo el silencio con un crujido óseo. Dos manos extremadamente delgadas salieron de entre el camisón, revelando unas uñas largas, oscuras y agrietadas. Ella comenzó a separar el cabello de su rostro con lentitud, revelando una piel grisácea y desprovista de toda vida. ¿Dónde debían estar sus ojos? Solo había dos cuencas vacías y oscuras de las que brotaba un llanto espeso como el lodo. La abuela interrumpió su rezo al ver que la aparición abría una boca desmesuradamente grande para soltar un lamento sordo. El sonido no se escuchaba con los oídos, sino que retumbaba con una vibración dolorosa directamente dentro de sus mentes. Uno de los niños en la cama inferior comenzó a removerse inquieto, quejándose entre sueños por la opresión del ambiente. Con un esfuerzo sobrehumano, el padre logró romper la parálisis invisible y se arrojó sobre el cuerpo de su hijo menor. En ese instante preciso, la niña espectral descendió del techo en una fracción de segundo, quedando suspendida de cabeza. Su rostro desfigurado quedó a escasos centímetros de los ojos del aterrado padre, bloqueándole por completo la retirada. La abuela extendió el rosario hacia la criatura, gritando un último e imponente insulto religioso con todas sus fuerzas remanentes. La entidad emitió un chillido agudo que reventó los cristales de las ventanas de la recámara, sumiendo todo en un torbellino de vidrios. De repente, la parpadeante bombilla del techo estalló por completo, arrojando la habitación a una absoluta y gélida penumbra. El silencio regresó de golpe, interrumpido únicamente por el llanto aterrorizado de los niños que finalmente habían despertado. Cuando el padre encendió de nuevo la pantalla de su teléfono, la niña fantasma ya no estaba en la litera, sino que la puerta hacia la noche exterior crujió de par en par, invitándolos a seguir el rastro de su fría maldad hacia los oscuros túneles de la gran ciudad. Los fríos vientos de aquella noche parecían arrastrar el eco de la pequeña entidad desde la casa familiar directo hacia los rincones más profundos de la Ciudad de México. En la estación de la línea 9, una joven universitaria llamada Valeria caminaba lentamente por el andén solitario después de una jornada agotadora. El reloj digital de la pared marcaba las últimas horas del servicio, envolviendo el concreto en un silencio casi absoluto. Ella sintió un escalofrío repentino que erizó los vellos de sus brazos sin una razón aparente. Un murmullo lejano cruzó las vías vacías, interrumpiendo la quietud sofocante del andén gris. Segundos después, las luces parpadeantes de un viejo vagón se divisaron a lo lejos dentro del túnel oscuro. El pesado tren color naranja llegó chirriando fuertemente sobre las vías metálicas desgastadas. Valeria notó de inmediato que el vagón central que se detuvo ante ella estaba completamente vacío. Las puertas neumáticas se abrieron con un suspiro metálico prolongado, invitándola a entrar. La joven subió los escalones metálicos y buscó un asiento de plástico azul cerca de la ventana. Las puertas se cerraron de golpe, aislando el interior del vagón del resto de la estación abandonada. El convoy avanzó pesadamente, adentrándose con rapidez en la negrura absoluta del túnel subterráneo. Valeria recostó su cabeza contra el panel metálico frío, cerrando los ojos por un breve momento. De repente, un cambio drástico en la presión del aire hizo que sus oídos zumbaran con molestia. Las luces del techo parpadearon violentamente 3 veces antes de apagarse por completo en el vagón. El motor del tren emitió un gemido sordo y la marcha comenzó a disminuir de forma abrupta, con un violento sacudón que la arrojó hacia adelante. El convoy se detuvo por completo en medio de la nada.
El silencio que siguió a la parada fue tan denso que Valeria podía escuchar los latidos de su propio corazón. Ella miró por las ventanas empañadas, pero afuera solo había paredes de concreto húmedo y oscuridad densa. Sacó rápidamente su teléfono celular con la esperanza de encontrar alguna señal de red útil. La pantalla indicaba una ausencia total de señal, dejándola incomunicada en las profundidades de la tierra. Un golpe seco y metálico resonó en el techo del vagón, haciéndola dar un brinco involuntario. El sonido parecía el de unos pasos pequeños y rápidos corriendo a lo largo de las estructuras superiores. Valeria activó la linterna de su teléfono para disipar un poco las sombras amenazantes a su alrededor. El haz de luz barrió las filas de asientos vacíos, revelando el ambiente tétrico del transporte detenido. Al fondo del pasillo, a través del vidrio divisorio, le pareció distinguir una silueta pequeña de pie. La temperatura dentro del vagón descendió drásticamente, haciendo que su aliento formara una pequeña nube de vapor. Un crujido espeluznante provino del mecanismo de interconexión entre los vagones del tren. La silueta remota se movió con una rapidez sobrenatural, desapareciendo instantáneamente de la vista de la linterna. Valeria corrió hacia el intercomunicador de emergencia junto a la puerta principal para pedir auxilio. Presionó el botón repetidamente, pero el dispositivo solo emitía una estática ensordecedora y fría. Ninguna voz respondió al otro lado de la línea, aumentando su sensación de aislamiento absoluto. De pronto, el sonido de una risa infantil distorsionada comenzó a filtrarse a través de la misma estática. Valeria retrocedió tropezando con los asientos mientras apartaba el teléfono del parlante embrujado. El llanto sutil de una niña se escuchó entonces proveniente del extremo opuesto del largo vagón. Con las manos temblorosas, recogió su celular del suelo para iluminar el origen de aquel lamento. Justo debajo de la palanca de emergencia roja, colgada en la pared del fondo, las sombras parecieron tomar forma. Una mano pálida y translúcida, perteneciente a una niña pequeña, emergió lentamente desde la oscuridad total. Los dedos espectrales se cerraron firmemente alrededor del metal de la palanca de emergencia. Valeria gritó horrorizada cuando la mano fantasma tiró con fuerza la palanca hacia abajo. Un estruendo mecánico ensordecedor sacudió toda la estructura metálica del convoy inmóvil. La palanca activada de forma inexplicable rompió el sello neumático, abriendo las puertas automáticas del vagón de par en par. El aire helado del túnel entró de golpe al interior, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y olvido. Desde el abismo oscuro de las vías subterráneas, unas pisadas diminutas comenzaron a alejarse de la escena. Mirando hacia el exterior sin saber qué hacer, la joven universitaria se dio cuenta de que no había escape fácil. Ella sabía que permanecer allí sola era peligroso, pero adentrarse en la negrura de los rieles parecía una locura suicida. Un reflejo lejano de una linterna potente apareció de pronto en la distancia caminando sobre las vías. Una figura con uniforme de la red de transporte avanzaba apresuradamente buscando respuestas a la emergencia. Valeria sintió un breve alivio al comprender que el conductor del metro venía a investigar el incidente. Sin embargo, antes de que pudieran encontrarse, una risa infantil volvió a resonar detrás del conductor y una sombra pequeña comenzó a materializarse justo a su espalda en la oscuridad absoluta. La risa infantil resonó con una vibración helada que pareció congelar el aire denso dentro del túnel del metro. El conductor giró bruscamente el cuerpo mientras sostenía la linterna con la mano completamente temblorosa. El haz de luz blanca cortó la penumbra del pasillo, pero solo iluminó las partículas de polvo suspendidas en el vacío. Detrás de él, la estudiante contuvo el aliento mientras apretaba su teléfono celular contra el pecho. Un leve murmullo proveniente del primer vagón de pasajeros interrumpió el pesado silencio de la estructura subterránea. Ambos sabían perfectamente que se suponía que el tren entero estaba completamente desalojado desde la última terminal. El hombre avanzó un paso lento hacia la hilera de asientos de plástico, sintiendo un frío inusual en los pies. La joven lo siguió de cerca de tal manera que sus pasos coordinados producían un eco doble sobre el metal.
Una silueta pequeña pareció cruzar velozmente entre los tubos metálicos al fondo de la unidad de transporte. El conductor apuntó el haz de luz directamente hacia esa zona lejana con un movimiento desesperado. La luz reveló una pequeña mano pálida que se ocultaba rápidamente detrás del respaldo de un asiento. Un sollozo que sonaba frágil y desamparado comenzó a escucharse en medio de los motores apagados. La universitaria sintió una profunda mezcla de compasión y terror absoluto que paralizaba sus músculos. El conductor se aclaró la garganta para intentar hablar con una voz que transmitiera cierta calma. Él preguntó en voz alta si había una niña perdida allí dentro que necesitara ayuda para salir. Las palabras flotaron en el aire viciado de la línea 9 sin recibir una respuesta inmediata. En lugar de una contestación articulada, un susurro incomprensible corrió a lo largo de las ventanas de vidrio. Los dos testigos avanzaron hacia el segundo vagón mientras la temperatura ambiente descendía drásticamente. El aliento del operario comenzó a transformarse en pequeñas nubes de vapor blanco debido al frío invernal. De pronto, una de las puertas correderas de metal se cerró de golpe a sus espaldas con un estruendo metálico. La estudiante dio un grito ahogado al ver que el paso hacia la cabina delantera había quedado sellado. El hombre corrió hacia el mecanismo de la puerta e intentó separarla usando toda la fuerza de sus brazos. Las hojas de metal permanecieron completamente inmóviles como si estuvieran soldadas por una fuerza invisible. Detrás de ellos, en la profundidad del tercer vagón, unos pequeños pasos descalzos volvieron a escucharse. La luz de la linterna parpadeó de forma errática antes de perder intensidad de manera preocupante. El reflejo azulado del teléfono de la joven se convirtió entonces en su principal defensa contra la oscuridad. Ellos avanzaron obligatoriamente hacia el fondo del convoy porque era el único camino que permanecía abierto. En medio de los asientos del cuarto vagón, vieron una pequeña mochila escolar tirada sobre el suelo mugriento. La universitaria se agachó con temor para examinar el objeto abandonado en aquel lugar maldito. Al tocar la tela gastada, notó de inmediato que el material estaba completamente empapado de agua helada. De repente, un golpe violento sacudió la ventana exterior justo al lado de donde ella se encontraba arrodillada. Ella se puso en pie de un salto mientras caía hacia atrás, presa de un pánico incontrolable. El conductor la sostuvo firmemente del brazo para evitar que sufriera una herida sobre el suelo metálico. Él le ordenó mantener la calma mientras fijaba la mirada en el pasillo que conducía al último vagón. Una silueta infantil estaba parada inmóvil en el centro exacto del último compartimento del tren. Su largo cabello negro ocultaba por completo su cabeza, de modo que no se distinguían sus facciones. El conductor avanzó con pasos pesados, sintiendo que el aire se volvía cada vez más difícil de respirar. La joven lo siguió temblando violentamente mientras mantenía la cámara de su teléfono apuntando hacia la aparición. A escasos metros de distancia, la figura de la niña comenzó a girar su cuerpo de manera antinatural. Su rostro no tenía ojos ni boca, siendo solo una superficie de piel pálida y agrietada por el paso del tiempo. Las luces de emergencia de todo el metro se apagaron por completo, sumergiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Un grito de terror puro rompió el silencio, seguido por el sonido de metal retorciéndose violentamente en el túnel. Cuando un hilo de luz mortecina regresó al vagón, tanto el conductor como la estudiante habían desaparecido sin dejar rastro. En el suelo, la pantalla rota del teléfono parpadeó mostrando un mensaje de error antes de apagarse para siempre. La quietud subterránea se restableció, pero los ecos de aquella antigua tragedia en las vías ferroviarias continuaron vibrando en el metal. Sin embargo, los misterios del inframundo urbano no terminaban en los túneles de la gran ciudad, ya que secretos mucho más antiguos y sangrientos aguardaban sepultados bajo la tierra de una hacienda lejana. Allí, en los rincones más profundos de una vieja propiedad ecuatoriana, las almas de los trabajadores asesinados comenzaban a arañar las paredes de sus tumbas clandestinas buscando una venganza implacable. El aire en la vieja hacienda de los Andes ecuatorianos se volvió espeso y gélido al caer la medianoche. Ricardo sintió que el suelo de madera vibraba bajo sus pies como si algo intentara salir desde abajo.
Elena sostenía su rosario con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron completamente blancos. Unos lamentos sordos comenzaron a filtrarse a través de las grietas de las paredes de adobe. Ricardo decidió que no podía pasar una noche más sin saber qué ocultaba el sótano prohibido. El descenso por las escaleras de piedra se sentía como entrar en la garganta de una bestia antigua. El olor a tierra húmeda y descomposición era casi insoportable en el fondo del recinto. La luz de la lámpara reveló marcas de manos humanas raspadas desesperadamente en el cemento fresco. Elena bajó lentamente tras su esposo, murmurando oraciones por los que sufrieron allí. De repente, una sombra alta y delgada se materializó frente a la pared del fondo. Los ojos del espectro eran dos pozos negros llenos de una tristeza infinita y una rabia contenida. Ricardo recordó las leyendas locales sobre los trabajadores que desaparecieron durante la construcción de la hacienda. El antiguo patrón los había silenciado para no pagarles, enterrándolos vivos bajo los cimientos. La aparición señaló con un dedo esquelético hacia un rincón donde la tierra parecía removida. Ricardo tomó una vieja pala y comenzó a excavar con una fuerza que no sabía que poseía. Elena sostenía la lámpara, viendo cómo más sombras se acercaban desde la oscuridad. Las almas de los obreros rodeaban a la pareja, observando el proceso de exhumación en silencio absoluto. Tras 1 metro de profundidad, la pala de Ricardo golpeó algo que sonó como madera vieja y podrida. Al apartar la tierra, descubrieron los restos óseos de al menos 6 personas amontonadas cruelmente. Elena cayó de rodillas sollozando al ver los pequeños harapos de tela que aún cubrían los huesos. Ricardo comprendió que el propósito de su llegada a esa casa era darles la paz que les fue robada. Con voz firme, el abuelo prometió que sus cuerpos recibirían una sepultura cristiana al amanecer. Elena comenzó a rociar agua bendita que guardaba en un pequeño frasco sobre la tumba clandestina. Una luz blanca y suave empezó a emanar de los huesos, iluminando la estancia como si fuera de día. Los rostros de los fantasmas, antes deformados por el dolor, se suavizaron en expresiones de alivio. Uno a uno los espíritus se desvanecieron en el aire como si fueran cenizas llevadas por el viento. El frío ártico que dominaba la hacienda fue reemplazado por un calor reconfortante y familiar. A la mañana siguiente, un sacerdote del pueblo llegó para realizar los ritos finales en el jardín. La noticia de que los desaparecidos finalmente habían sido hallados trajo paz a todo el valle. Ricardo y Elena decidieron convertir la hacienda en un santuario dedicado a la memoria de aquellos hombres. Las historias de terror que antes rodeaban la propiedad se transformaron en leyendas de redención. El hombre de negro de Monterrey nunca volvió a aparecer en las pesadillas de quienes escucharon su historia. Marisol, la niña del patio, finalmente pudo descansar sabiendo que su hermano siempre la amaría. La niña fantasma de Guanajuato dejó de perseguir a los viajeros, encontrando su camino hacia la luz eterna. Los túneles de la línea 9 del metro recuperaron su tranquilidad, dejando atrás los ecos del pasado. La pareja de abuelos se sentó en el porche de su casa, disfrutando del primer atardecer en completa calma. Todas las sombras que acechaban estas crónicas se disiparon ante la fuerza de la verdad y la fe. El misterio de la Hacienda de los Muertos se resolvió, cerrando un capítulo de dolor que duró décadas. La paz descendió sobre la tierra como un manto sagrado, prometiendo que el mal no volvería a reinar. Al final, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser encontrada.